Le damos la bienvenida a la congresista de la bancada de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. ¿Cómo está usted, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Congresista, a usted siempre le han reconocido una gran personalidad, pero hay que volver a reconocerla porque usted hoy se ha reunido con un ministro que es muy cuestionado, como el señor Maraví. Evidentemente no le importan tanto los cuestionamientos para hablar de temas laborales. Cuéntenos, por favor, ¿cuál fue el objeto de esta visita con este ministro que, por cierto, ha dicho que no va a renunciar y que va a acudir a la interpelación del Congreso para responder por las acusaciones y señalamientos que se le hacen? Gracias, Enrique, por el espacio, por la entrevista y a todos los televidentes. En realidad tienes razón, ¿no? Nosotros entendemos y siempre hemos sabido recoger las críticas, somos incluso muy autocríticos y hemos sido y seremos críticos también del gobierno, de sus autoridades, de nosotros mismos, pero sí creemos que no podemos estar eligiendo, ¿no es cierto?, ministro por ministro, y sobre todo no podemos estar eligiendo con quién y en qué momento reunirnos. Si tenemos que esperar para gestionar una reunión con el ministro, ¿no es cierto?, estrella, el que todo el mundo, o en todo caso este sector de la derecha más bien quiere, el ministro que nunca se ha criticado, al que nunca le encuentren nada, bueno, pues de repente nunca llegará a esa reunión o nunca llegará ese ministro. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que trabajar. Y en el avance de ese trabajo nos hemos reunido ya con el propio Premier, a quien también cuestionan, con el propio ministro de Vivienda, con el ministro de Economía y Finanzas, con la ministra de la Mujer, con diferentes ministerios. Y ahora tocaba con el ministro de Trabajo, que por cierto, por todas estas no interpelaciones formales, pero sí interpelaciones de parte de la prensa, de parte de la ciudadanía, pues lamentablemente no ha estado pudiendo reunirse con todos los sectores que han estado tocando su puerta. De hecho, hasta hace poquito nada más, hace unos días, estuvimos apoyando a trabajadores de Gloria que han entrado en huelga. El Ministerio de Trabajo les ha dado el visto bueno, es decir, han aprobado la huelga, y la empresa, Gloria, no les deja irse a huelga porque sigue operando. Entonces, hemos estado con ellos, el ministro finalmente también ha podido, bueno, el viceministro en realidad del Ministerio de Trabajo los ha recibido, los ha escuchado, pero todas estas cosas lamentablemente a veces truncan el trabajo. ¿Para qué nos hemos reunido con el ministro? Primero, para saludar que hay una mesa técnica con respecto a la derogatoria de la suspensión perfecta en el marco del decreto específicamente de urgencia 038. A nosotros nos parece valioso que no solamente se analice desde el sector trabajo, sino también han estado convocados PCM, salud, etcétera. Con el ministro de Salud también nos hemos reunido, por cierto. Y también para plantear algunos temas que creemos tenemos en común, ¿no? El ministro también viene del sindicalismo y nos ha dicho que tiene una visión positiva con respecto, por ejemplo, a mi tercer proyecto de ley, el más reciente, que tiene que ver con la libertad sindical, ¿no? Hemos visto que hay muchos dirigentes sindicalizados perseguidos, despedidos, y queremos de alguna manera ponerle algunos candados a la ley para que no sea tan fácil hostilizar, hostigar y finalmente despedir a estos trabajadores que están siendo organizados y que son solo el 5% de los trabajadores del sector formal. O sea, realmente Exacto, son muy poquitos. Yo quería preguntarle, a ver, de ahí regresamos a los otros temas, pero quería preguntarle precisamente sobre este proyecto de ley. Es un porcentaje bajo de trabajadores que están sindicalizados efectivamente, y el proyecto de ley dice, a ver, para que usted me aclare por dónde iría. Textualmente dice, el empleador no puede poner término al contrato laboral de los trabajadores amparados por el fuero sindical sin previa autorización del juez, quien solo la puede conceder luego de evaluar el cumplimiento de alguna de las causas justas de despido contempladas en el artículo 22 y siguiente al texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobada por decreto supremo. A ver, ¿esto quiere decir que todo trabajador sindicalizado no va a poder ser despedido si no es con orden del juez? ¿O estamos hablando, como usted intervino en alguna ocasión anterior, de dirigentes sindicales? Estamos hablando de todos los sindicalizados. Estamos hablando de los dirigentes sindicales y en general los que están amparados por el fuero sindical. Para eso hemos especificado, además, tú bien has citado las leyes, la ley general o el régimen general, la 728, ¿no? Y en general están amparados para hacer la definición formal, porque es bueno que lo precisemos. Están amparados por el fuero sindical, entre otros, los miembros de los sindicatos en formación, miembros de la Junta Directiva de las organizaciones sindicales, delegados de las secciones sindicales que constituyen y quienes representen a los trabajadores en el marco de la negociación colectiva. A estos solo se les podría despedir de aprobarse esta norma con una aprobación judicial. Ahora, va a incrementar esto la carga. Perdóname un paréntesis para que los televidentes entiendan bien. Entonces, no estamos hablando de todos los trabajadores que estén asociados a un sindicato. Estamos hablando a los dirigentes y a los representantes. O sea, los que están amparados por el fuero sindical son los que usted acaba de describir.
De acuerdo, Ya. tal cual lo mencionas, porque han dicho que además queremos que todos los despidos sean vistos por un juez y tampoco es así. Y ojo, este proyecto de ley tiene otras dos cosas más, en realidad varias reformas por ahí, pero claro, lo han levantado solamente por el tema de la protección judicial, pero en verdad tiene varias cosas. Sí. Bien, ok. Ahora, el otro tema, la suspensión perfecta. Su entrevistado predecesor, acá el señor Castilla, ha dicho que tanto tema con la suspensión perfecta si son muy pocos al final los trabajadores relativamente que se pudieron acoger, precisamente porque se pusieron demasiados candados para acogerse a la suspensión perfecta. Entonces, ¿para qué concentrar tantos esfuerzos en esto? Mira, yo la verdad no entiendo las críticas. Primero, dicen que voy a desestabilizar a todas las pequeñas empresas, lo cual es totalmente falso, ¿no? Y luego dicen que como no va a afectar a ningún trabajador, ¿para qué lo planteo? O sea, nos ponemos de acuerdo, ¿no? O afecta a todas las empresas o no afecta a ningún trabajador y por ende ninguna empresa. Mira, lo que en ¿Cuántos sencillo son? dice mi ¿Cuántos son? primer... Usted sí debe tener el dato. ¿Cuántos están en suspensión perfecta ahorita? Más o menos. Mira, ahora mismo hemos hecho una solicitud y tengo el cálculo que son en realidad decenas, porque además hay un cuadro que hemos presentado junto con este proyecto de ley que fue el primero que planteamos, el de la suspensión perfecta, no en general, ¿ah? Solamente la suspensión perfecta en el marco de un decreto. Existe la suspensión perfecta aparte en la 728, existe la suspensión perfecta aparte en el marco de un cese colectivo. Entonces, no es que en general nos vamos a tirar abajo la suspensión perfecta, pero hay quienes no han leído, ¿no es cierto?, el resto del proyecto o no han querido explicar que el proyecto solamente se ciña a ese decreto y es lo que está evaluando la propia PCM con el resto de ministros. Ahora, te estoy hablando de cuando inició la pandemia, que por supuesto que eran decenas de miles de trabajadores que se acogieron y que en verdad Sunafil ni siquiera se ha dado la carga o no ha tenido la posibilidad de revisar caso por caso, hasta el momento de hoy en donde la verdad ya no hay y cada vez hay menos, ¿no es cierto?, trabajadores sindicalizados. En ese sentido yo quisiera hacer énfasis, Enrique, porque finalmente, claro, es en realidad un gesto. Cuando yo planteo ese proyecto de ley, esa derogatoria, ese decreto de suspensión perfecta, esa parte, duraba hasta octubre. Ahora se ha extendido porque se ha extendido el marco de la emergencia sanitaria, pero en realidad no iba a quedar más que un par de meses de evitar que más trabajadores sigan yéndose a suspensión perfecta por este decreto. ¿Y cuál es la diferencia de esta suspensión versus el resto de suspensiones? Yo le he llamado la suspensión express. ¿Por qué? Porque a diferencia de la suspensión perfecta de la 728, por ejemplo, en donde te mandan 3 meses a tu casa sin sueldo, en esta suspensión express te pueden mandar por tiempo indefinido y solamente necesitan una declaración jurada para mandarte a tu casa por tiempo indefinido. Por ejemplo, trabajadores de Telefónica me decían hace año y medio no recibo sueldo. Año y medio sin sueldo, ¿de qué me sirve tener un contrato si yo hace rato ya me fui a vender mis cosas a otro lado? Entonces, eso es un poco la realidad que hemos observado, la hemos conversado con los trabajadores, hemos conversado también con los expertos, con los técnicos, con los abogados. Un proyecto de ley no se hace de la noche a la mañana y es la derogatoria de una figura en un decreto de urgencia. Entonces, Bien. a mí me gusta y me alegra que se debate y se discute y siempre vamos a estar para contestar también las preguntas que surjan de nuestros proyectos, ¿no? Interesante puntualización. Ahora, Sigrid, usted se está, digamos, delineando digamos, un acento legislador por el lado precisamente del empleo, del fortalecimiento de la sindicalización, etcétera. Vamos a abrir un poquito el panorama, lo que conversábamos con Castilla hace algunos minutos. Y decía, y es lo que dice, digamos, una parte, ¿no?, de los especialistas. Dicen, en el Perú es muy complicado contratar, muy complicado despedir. Eso en parte explica el grado de informalidad y si lo que se hace es complicarle más la vida al empleador, la situación va a ser más precaria y no va a haber chamba, que es lo que finalmente estamos buscando. ¿Qué responde a ese punto de vista? Porque estamos hablando, digamos, de una línea general donde la necesidad es, por supuesto, tener derechos laborales, pero tener trabajo, ¿no? También. Sí, mira, yo creo en realidad, y has tocado un punto neurálgico que me parece importantísimo, porque nosotros no estamos pidiendo incrementos de sueldo para los trabajadores, nosotros no estamos pidiendo que la empresa, ¿no es cierto?, contrate a más personas. Lo que nosotros estamos haciendo en el primer proyecto de suspensión perfecta es evitar que se empeoren algunas figuras que ya son un poquito perversas de la norma, ¿no? O sea, si hay una suspensión perfecta, hacer más fácil la suspensión perfecta nos parecía, además en el marco de una reactivación económica a hoy, estamos hablando de viernes 3 de septiembre del 2021, no de abril, ¿no es cierto?, del 2020 o qué sé yo. A hoy creemos que ya eso no es una necesidad. Y todas las medidas, además, que se abarcan en decretos,
sobre todo decretos de urgencia, van modificándose en el tiempo. Entonces no es para nada descabellado ese primer proyecto de ley. Y el segundo proyecto de ley tampoco tiene nada que ver con sueldos ni contratar a más trabajadores, simplemente toca específicamente a los dirigentes sindicales. Y no solamente para que no sea tan fácil despedirlos. Alguien me preguntaba, oye, todos los jueces se van a llenar de casos. No es así, como te decía, los sindicalizados dirigentes son muy pocos, uno. Dos, la norma ya señala cuáles son las causales justas para despedir a un trabajador. Entonces, en realidad, lo único que hace mi proyecto de ley, al decir que se autorice por un juez, es asegurar de que no se hagan despidos arbitrarios, abusivos, contrarios a la norma. O sea, es fortalecer la norma que ya existe. Uno no puede despedir a una trabajadora embarazada porque se le antoja, porque está embarazada, ¿no? Uno no puede despedir a una persona. O sea, ese tipo de cosas lo que estamos haciendo es reforzar de que se cumplan porque las empresas no las están cumpliendo. Los trabajadores sindicalizados ya tienen ciertas protecciones y no se están cumpliendo esas protecciones. Entonces es como poner un candadito más. Y otra cosa que tiene mi último proyecto de ley, además de la protección judicial, de alguna manera estos dirigentes, por ejemplo, y nadie lo habla, es tan sencillo como que una persona que quiere sindicalizarse, como hay tan poquitos sindicatos en nuestro país, de repente no encuentra sindicato a su empresa, puede afiliarse directamente a una federación. Porque como no hay sindicato, de repente encuentra la federación, se afilia a la federación y ya puede ser trabajador sindicalizado. Claro, nadie habla de eso porque no es tan popular, pero en realidad, como te comento, no hay un efecto, costoso para el Estado, no es un gran cambio, excepto en que los trabajadores puedan facilitarse la vida estando más organizados. ¿Y de qué les sirve a los trabajadores estar organizados? Evitamos judicializar más casos. Un trabajador que dialoga con la empresa no se pelea y no lleva su caso o su despido o su problema al Poder Judicial. Lo negocia con el empresario. ¿Cómo lo negocia? Se pondrán de acuerdo. No necesariamente tiene que ser el sueldo. De repente hemos visto trabajadores de limpieza en la universidad cuando yo era dirigente estudiantil que usaban zapatos con punta de acero. Trabajadoras de limpieza de una empresa que tercerizaba. ¿Por qué una trabajadora de aproximadamente 70 años, 65 años, porque lamentablemente así trabajaban también en limpieza, usaría unas botas de punta de acero? Les malograba la columna, les generaba enfermedades. Entonces esa trabajadora podía sentarse con su servicio a decir, oye, estas botas no son las adecuadas para un trabajo que yo desempeño que no es trabajo de riesgo. Y evitamos pues hacer todo un pleito, evitamos el despido, evitamos el juicio. Eso es lo que ayuda a tener a trabajadores organizados y eso es lo que tratamos de hacer con estas normas, ¿no? Valen las puntualizaciones, Sigrid. A ver, es muy interesante conversar siempre con los integrantes y las integrantes de Juntos por el Perú, porque ahora usted decía, los ministros que quieren la derecha. Yo como joven reportero fui a Huamanga cuando fue destruido prácticamente en los eventos estos del 2004, y el profesor Maraví en ese momento era un dirigente. A mí me impactó, la verdad, o sea, cómo se destruyó la sede del gobierno regional. Ya usted planteó su posición sobre el tema, pero el hecho es que hay ministros que son cuestionados y no necesariamente por la derecha o por la ultraderecha. Y en Juntos por el Perú se le critica pues esta falta de coherencia. Hemos conversado con Verónica Mendoza muy honestamente sobre todos estos temas, sobre, digamos, cómo se esperaría que de alguna manera vaya, no sé si centrándose es la palabra, pero vaya encontrando un cauce, ¿sí? Porque las críticas vienen ahora también por el lado del desorden, ¿no? O sea, como por el lado de la falta de gestión, un gobierno que tiene un Franque por un lado y un Bellido con mensajes a veces disímiles. ¿Cómo va observando usted este proceso? Hoy el presidente ha dicho que van a corregir la falta de paridad, que es un tema que por cierto a usted le ha interesado mucho siempre. Entonces, no sé si eso quiere decir que va a haber un cambio en el gabinete, ¿no? Porque evidentemente si lo ha dicho ante las alcaldesas. A ver, yo quería saber un poco su opinión sobre cómo va ese proceso un poquito convulso interno. Sí, mira, nosotros jugamos un papel en la segunda vuelta, un papel que yo reafirmo, en donde teníamos dos opciones y nuestra posición política fue optar por la opción democrática y no por la opción autoritaria que ya ha tenido 72 congresistas, que es el fujimorismo, que ha trabado cualquier tipo de reforma o mejora para el país. Una opción autoritaria desde los 90 hasta el 2021, en donde la señora Keiko Fujimori ha querido incluso imponer una victoria que no ganó
en mesa ni en votos y que ya nos ha demostrado también felizmente que hay justicia y que hay organizaciones internacionales y observadores que le han dado la razón a lo que el pueblo decidió. Entonces, por esa serie de cosas nosotros habíamos optado por apoyar al presidente Castillo. Ese apoyo fue crítico en su momento, firmamos algunos acuerdos sobre agendas a las que no íbamos a renunciar y ahora estamos ya en el Congreso trabajando. En este punto de esa línea de tiempo, al menos en mi despacho, y creo yo también hablar un poquito a nombre de la bancada, pese a no ser vocera oficialmente, pero sí creo que lo que queremos es trabajar, Enrique. Entonces, claro que hay críticas, claro que yo puedo decir, oye, mira, a mí no me gusta de repente tanto estos cuestionamientos al ministro, a mí me encantaría que el mea culpa que ha hecho de repente el presidente, porque él ha dicho que hace un mea culpa, lo estoy citando a él, no lo estoy diciendo yo como opinión, podría haber venido antes, podría haberse hecho antes, podrían haberse, ¿no es cierto?, gestado algunos otros cambios antes, por supuesto que sí. Ahora, ¿depende de mí o depende de nosotros? No, me voy a dejar de reunir, voy a dedicarme solamente a crear comisiones para investigar a todos los ministros, voy a crear solamente un caos en cada pleno del Congreso que hasta ahora van durando 10 horas, sin mentirte 11 horas el día jueves. O sea, ¿realmente queremos eso o queremos trabajar? Yo ya voy 3 proyectos de ley presentados formalmente, una iniciativa para reabrir la Comisión Hambre Cero para poder incluir el tema de la seguridad alimentaria como tema de interés nacional y también un proyecto de ley sobre el tema de la seguridad alimentaria para poder reconocer a las ollas comunes. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con las dificultades y las taras que seguramente también arrastra el gobierno, los partidos, la derecha también tiene sus propios problemas en ponerse de acuerdo. Mira que le han dado la confianza pese a haber criticado también a todos los ministros. Pero creo que muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de que necesitamos trabajar. Yo viajé a Ayacucho hace menos de un mes, hace un par de semanas, y en Ayacucho la gente no tiene absolutamente nada. Nos hemos reunido con trabajadores que nos dicen el precio del fertilizante ha subido, se va a hacer algo. Esa preocupación se la expresamos al ministro Franque, la recogió, al ministro de Agricultura, el señor Maita, la recogió. Entonces, estamos tratando de intermediar con la gente porque entendemos que ellos no, sobre todo yo en Ayacucho, en Cusco, en donde he estado últimamente, no te dicen, pues, no, oye, mi crítica es hacia el atestado de tantos años, sino me dicen, oye, necesito comida, necesito mi olla, necesito mis cultivos. Entonces tratamos también de enfocarnos un poco en lo que la gente nos dice. Quizá por ahí vaya un poco mi respuesta, Enrique. Muy bien, muchas gracias Sigrid Bazán por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros. A ti. Suerte con este desarrollo legislativo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a presentar un informe bien interesante de FIPES, de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, ¿no? En toda esta discusión sobre el papel, por supuesto, de la educación privada, el significado, bueno, han presentado un informe bastante interesante que vale la pena darle un ojo sobre el aporte de este sector. Además, estamos, por supuesto, con toda la expectativa con el regreso a clases, semipresenciales por lo menos, y vamos a conversar con Juan Manuel Ostoa.